Desde comienzo de este año estamos viendo lo que llamamos las bienaventuranzas, las leyes del reino de Dios y posteriormente su aplicación a nuestras vidas de todos los días. En este tiempo estamos viendo ya entonces cómo vivir, cómo deben vivir aquellos que se dicen discípulos de Jesucristo. En esta mañana el tema es Jesús y el adulterio. Y no es un tema fácil, pero tenemos que enfrentarlo, está en la palabra. Y qué mejor entonces que saber lo que Dios piensa acerca de este tema. Por eso, mis hermanos, es importante que tengamos siempre presente que la palabra de Dios es aquella que nos guía, que nos enseña cómo debemos vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. En la medida que nosotros la vamos leyendo, en la medida que la vamos memorizando, en la medida que la tenemos en nuestro corazón como algo muy importante, vital, así como el agua es vital para nuestra vivencia, también la palabra de Dios es vital para nuestra vida espiritual. Y debemos saber, por boca de la autoridad, cómo es esa vida cristiana. Lo que sí podemos decir que no es una vida común y silvestre, es una vida sobrenatural. Por lo tanto, se tiene que vivir bajo las normas de Dios, sobrenaturalmente. Y por eso es importante que vayamos a la Biblia, a la palabra, con mayúscula. Porque es la que nos orienta, es la que nos da la base, es la que nos guía, es nuestra luz. Por eso, mis hermanos, es importante no solamente leerla, sino conocerla. Tiene que haber un ida y vuelta entre lo que Dios ha puesto en esta palabra y nuestra forma de vida cristiana. Si queremos realmente ser bendecidos por Dios, yo pienso que todos queremos, debemos obedecerla. Para eso necesitamos leerla todos los días, memorizarla, obedecerla, porque de esa manera estaremos agradando el corazón de nuestro Dios. En esta mañana vamos a las páginas del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Unos pocos versículos nomás. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Desde enero que estamos en el capítulo 5, miren ustedes cuánta riqueza. En realidad estamos avanzando muy rápido, tendríamos que ir más lento. Pero bueno, la profundidad es la que nos tiene que enseñar a reconocer la riqueza que encontramos en la palabra de Dios. Leemos, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al recorrer las palabras que Jesús pronunció en este llamado Sermón del Monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, podemos caer en el error de muchos que la lean tan superficialmente que no entiendan la verdadera enseñanza que Jesús nos está dando. Tenemos esa tendencia en este mundo que va tan rápido. Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que están ofreciendo las compañías de Internet.
300 megas, 400 megas, 500 megas, cuanto más rápido mejor. Y nosotros tenemos la tendencia también de leer la Biblia de esa manera, tan rápido que no gustamos la riqueza que tiene para nosotros. Por eso nada mejor que leerla. Y cuando hay algo que nos llama la atención, parar allí y empezar a profundizar. Si no profundizamos, vamos a caer en el error de muchos que la leen y leen cualquier cosa, no la palabra de Dios. Porque si es de palabra de Dios, tenemos que prestarle atención. Porque no es cualquiera el que ha hecho escribir estas palabras. Es la persona más importante de todo el universo. Es aquel que nos creó, que nos dio la vida y que la mantiene todos los días. Por eso lo que Él diga es muy importante para nosotros. Así que, hermanos, cuando leemos la palabra, vayamos despacio. Para saborear una comida, hay que comerla despacio. Si usted la come muy rápido, le va a caer mal en el estómago. Saboréela despacio y trate de entender qué es lo que Dios le está diciendo. Porque a veces, ¿saben qué pasa? Cuando leemos las palabras de Jesús, a veces son tan chocantes que no nos gusta. Y entonces buscamos de ir por el costado y buscamos nuestra propia conveniencia a lo que Él nos está diciendo ahí. La traducimos, la interpretamos a lo que a nosotros nos conviene y no de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Y ahí perdemos. Porque estamos perdiendo la riqueza que Dios quiere darnos, el alimento que nuestra alma necesita para cada día. Porque esto, hermanos, la palabra de Dios es comida, y es comida sabrosa. Entonces, sepamos saborearla. Y sepamos que cuando ella nos habla, puede ser para ayudarnos a crecer siempre, y puede ser también para evitarnos que nos caigamos más profundamente. Por eso, escuchemos las palabras de Jesús y tratemos de entender lo que Él nos está diciendo. Una de las cosas que sobresale en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque algunos dicen, nosotros somos nuevo testamentarios, solamente nos basamos en el Nuevo Testamento, y es un error. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios, enseñando a su pueblo, le decía, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro toma esto en el Nuevo Testamento y lo escribe en una de sus cartas. Y dice, si quieren caminar conmigo deben vivir de esta manera. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a leer la palabra, pero pidiendo iluminación del Espíritu de Dios, para poder saber realmente qué es lo que Dios nos está queriendo decir. No debemos vivir de cualquier manera la vida cristiana. La debemos vivir en santidad, santos de corazón, profundamente. Y santo no quiere decir alguien que nunca peca, que está ahí en un lugar que no molesta a nadie, no. Santo que significa separado para servir a Dios, limpio de corazón. Eso es lo que significa santo según la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a distintas iglesias, le dice a los santos en Cristo Jesús que están en tal lugar. Y si usted lee alguna de las cartas, especialmente a los Corintios, se va a dar cuenta que no era un dechado de virtudes, pero estaban en proceso de cambio, al igual que nosotros. No somos perfectos. El día que lleguemos a la perfección, el Señor nos lleva a su casa. Mientras tanto es como, no sé si ustedes habrán visto en algunos lugares cuando están preparando la vidriera, cuando cambia de estación, pone un cartelito que dice vidriera en preparación. Así somos los cristianos, en preparación para la gloria. Estamos de paso por este mundo. En esta mañana entonces nos enfrentamos a este desafío, el deseo sexual.
que está tan pervertido en nuestro tiempo como en la antigüedad. Lo que pasa es que ahora por medio de la televisión la cosa entra más profundamente en nuestra vida. El deseo sexual fue puesto por Dios en nosotros. Si ustedes leen en el primer capítulo de Génesis, ya al principio, al final del capítulo, dice, y vio Dios que había hecho todas las cosas y que era bueno en gran manera. Y ese bueno en gran manera incluía el deseo sexual. Entonces, el sexo no es malo. El sexo es bueno porque fue puesto por Dios. El asunto es cómo lo usamos. Como todas las cosas. Yo puedo tener mucha palabrerío y puedo levantar a una persona o la puedo hundir de acuerdo a cómo utilice las palabras. Puedo tener una lapicera. Puedo tener un internet en mi casa y escribir mensajes que pueden ser que levanten a alguien o que lo destruyan. Todo depende de cómo lo utilicemos. Pero que algún día tendremos que dar cuenta de cómo lo hemos utilizado todo eso. Dios nos ha dado el deseo sexual para ser usado dentro del matrimonio, para la procreación y también para la satisfacción entre los cónyuges. Fuera de ese marco, estamos violando, quebrantando la ley de Dios, pecando contra Él. Por lo tanto, el alma que peca, esa morirá, dice la palabra. Y Dios no quiere que nosotros muramos, quiere que vivamos. Entonces, obedezcamos la palabra. Cuando Dios nos pone límites, es para nuestro bien. Es como cuando hacen ustedes con sus chicos. No lo dejan que se acerque al fuego para que no se queme. No lo dejan que se acerque a un lugar donde se pueda caerse y lastimarse. No lo dejan que cruce corriendo la calle porque le puede atropellar un automóvil, un camión, lo que fuere. Están poniendo límites. Eso es cuidarlo, eso es amarlo. Y la palabra de Dios dice que el que no pone límite a sus hijos es porque no los quiere. Y Dios nos pone límites. Esos límites los tenemos en los 10 mandamientos, entre otras cosas. En toda la palabra de Dios, Dios nos pone límites para nuestro bien, para que no seamos lastimados porque nos ama. Pero hay algo dentro nuestro que es nuestra naturaleza pecaminosa caída, que nos lleva a hacer lo prohibido. Ustedes se fíjense, cuando a un chico le dicen no hagas tal cosa y empieza a mirar para todo lado a ver si alguien lo está mirando y va y lo hace. Somos rebeldes por naturaleza. Y eso es muy peligroso. Entonces hay una lucha dentro nuestro, dice la palabra, entre el Espíritu de Dios que nos quiere elevar y nuestra naturaleza que nos quiere tirar para abajo. Ya el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 7, dice eso. Hay una ley dentro de mis miembros que me lleva a hacer lo malo para la ley de Dios. Pero el Espíritu de Dios siempre va a estar trabajando en nosotros para levantarnos, para hacernos mejores de lo que fuimos ayer. Por otro lado, cuando cedemos a este pecado, a cualquier otro, estamos quebrantando la ley de Dios. Es como darle una bofetada en la cara de Dios. A alguien que nos amó tanto que entregó a su propio Hijo por nosotros. Entonces, ¿qué dice Jesús aquí? Vuelvo a leer el verso 27. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo. ¿Por qué Jesús dice, pero yo os digo? Porque Jesús es la autoridad de Dios. Ustedes me dirán, ¿y quién se la dio? No se la dio nadie, es suya propia por naturaleza, porque Él es Dios. Pero cuando Él tomó forma y naturaleza humana, se hizo igual que nosotros. Y estuvo rodeado de hombres y mujeres igual que nosotros. Dios en un momento determinado mostró algo espectacular, una sola vez en toda la historia de la humanidad, la transfiguración de Jesús.
Cuando Jesús en esa noche se lleva a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte. Y mientras ellos dormitaban y él estaba orando a su Padre, fue transfigurándose su figura. Su rostro comenzó a resplandecer como el sol. Y todo su ser cambió. Y aparecieron 2 personajes allí. Uno llamado Elías y el otro llamado Moisés. Los representantes de la ley y el representante de los profetas, hablando con él acerca de los próximos días en que Jesús tenía que ser crucificado. Cuando Pedro se despertó y vio eso, ¿qué dijo? Lo que cada uno de nosotros podríamos decir: Señor, yo me quedo acá, esto para mí es lo máximo, no quiero otra cosa, hacemos 3 chocitas acá y nos quedamos. Ustedes son 3, nosotros somos 3, no hay ningún problema. Pero Dios actúa de una manera diferente. Como siempre, Dios actúa de manera diferente a cómo actuamos nosotros. Dice que vino una nube que los cubrió, la presencia de Dios, la gloria de Dios, no una nube cualquiera, la presencia misma de Dios allí. Y una voz que sale de la nube: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, escúchenlo a él. Y cuando la nube se disipa, ya no están ni Moisés ni Elías, está Jesús solo. A él hay que escucharlo. Él es el Hijo de Dios. La ley y los profetas nos conducían hacia Jesús, pero venido Jesús, la palabra final la tiene Él. Esa es la autoridad de Jesús, porque es el Hijo de Dios. Nadie mejor que Jesús para exponer la palabra. ¿Saben por qué? Porque Él, allá en la gloria, la Trinidad la planificó y por medio del Espíritu Santo, inspirando a hombres que amaban a Dios, la hizo escribir para que nos llegue a nosotros y tengamos una guía. Por lo tanto, nadie mejor que Él para explicar la palabra. Y Él la explica, por eso dice: ustedes escucharon tal cosa, pero yo les digo tal otra. No es que está dejando de lado, como hemos escuchado en estos domingos, que Jesús hacía a un lado la ley de Dios. No, por sería negarse a sí mismo. Lo que está haciendo es ponerla en el justo lugar donde los hombres la habían sacado, agregándole tantas cosas que había dejado de ser lo que Dios quería. Por eso, mis hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. De otra manera vamos a caer en muchos errores y vamos a decir y pensar cualquier cosa menos lo que Dios está queriendo decir. Debemos vivir bajo la autoridad de Jesús. Si decimos que nosotros somos sus discípulos, debemos vivir bajo su autoridad. Y ustedes me dirán: ¿y cuándo nosotros le dimos esa autoridad? El día que usted entregó su vida a Cristo. El día que usted se levantó su mano, pasó al frente, lo que haya sido, o se arrodilló en su casa pidiendo perdón a Dios por toda la macana que se había mandado y le dice: Señor, te entrego la vida. Ahí usted está aceptando la autoridad de Jesús sobre su vida. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero esa palabra Señor va con mayúscula. Y le voy a explicar, aunque ya lo he explicado en otra oportunidad, volver a refrescar la mente es bueno. Cuando en la antigüedad, bajo el Imperio Romano, los emperadores se creían ser dioses y daban la orden de que tenían que quemar incienso a su nombre y decir: César es el Señor, Él manda más. Los cristianos decían: no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Señor, no el César. Y hoy en día hay muchos Césares que quieren ser señores de nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que definirnos si Jesucristo realmente es el Señor de nuestras vidas, que tiene toda la autoridad sobre nosotros. Entonces, ¿qué nos dice Jesús en su palabra? Si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer. Está dando un ejemplo por el absurdo, para que lo entendamos. No te está diciendo que te saques el ojo derecho, ni te cortes la mano derecha, porque todavía tenés el ojo izquierdo y la mano izquierda para seguir pecando.
Lo que te está diciendo es que aquello más precioso que tenés, y para los antiguos el ojo derecho y la mano derecha eran cosas de honor, eso tenés que evitarlo. Si no lo evitas, es preferible sacarlo antes que perder todo tu cuerpo del infierno. Y fíjense que Jesús es el que habla del infierno, más que nadie en toda la Biblia. Él con toda autoridad nos está diciendo, hay un infierno, hay un lugar de tormento para aquellos que desobedecen a Dios. Para eso Él vino a este mundo, para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar. Y Él cargó con nuestros pecados y lo dejó clavados en la cruz para que Satanás ya no nos pueda acusar, porque ahora estamos bajo el cuidado, el amparo de Dios, porque Jesucristo es nuestro Señor y también es nuestro Salvador, porque nos salvó de ir al infierno. Por eso Él les dice, si hay algo dentro tuyo que te incita al pecado, en este caso el deseo sexual, tenés que evitarlo, porque si querés agradar a Dios, tenés que evitarlo. Y cada uno de nosotros tiene poder para decir sí o no al pecado. Dios nos ha dado esa libertad, no somos autómatas, no somos robots, somos personas con libre albedrío que podemos decidir. Y en base a nuestras decisiones, Dios nos juzga. Por eso, mis hermanos, somos responsables de haber recibido ese don precioso que es el libre albedrío, el poder elegir con toda libertad lo que queremos hacer y decir. Por eso hay que tener cuidado de lo que decimos y lo que hacemos, porque tenemos que dar cuentas. Jesús nos dice, cuidadito cómo te manejas en la vida. Recordemos, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos como Él, en el sentido de vivir una vida correcta, que agrade el corazón de Dios. Al agradar el corazón de Dios, vamos a estar actuando correctamente. Quizás a algunos no les guste lo que nosotros digamos o vivamos, pero si está de acuerdo a la palabra de Dios es suficiente. Y como esta palabra es nuestra rectora, la que nos guía, la que nos enseña, debemos entonces tener en cuenta esto. Si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer, ya sea en un pecado sexual o en cualquier otro, es preferible perder esa parte de tu cuerpo y no que todo tu ser se pierda en el infierno. La otra cosa que nos dice Jesús es que, como decía Alicia el domingo pasado, no es solamente el hecho de no hacer determinada cosa. Por ejemplo, ella hablaba de no matar. Y en esta mañana nosotros tenemos el hecho de no adulterar. Pero eso es simplemente el principio. Lo que yo tengo que ver, ¿qué otra cosa más está implicada en esa palabra, en esa orden? Porque es una orden, no es opcional. Si yo quiero caminar con Él, tengo que obedecer. De otra manera, mi discipulado es de labios para afuera, no sirve. No vaya a ser que cuando estés en la presencia de Dios, habiendo vivido a tu manera y digas, Señor, en tu nombre prediqué la palabra, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, sanamos enfermos, todo lo demás, y te diga, no te conozco, apártate de mí. Sería muy triste porque ya no hay vuelta de hoja. Te vas derecho al infierno. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Ahora, no es solamente el acto en sí, sino el deseo de cometer el acto. Eso que puede meterse en nuestra mente, si le doy vía libre, me va a hacer un destrozo. Por eso apenas venga la tentación a tu mente o a tu corazón a través de tus ojos, porque los ojos son la ventana del alma, lo que tienes que hacer es cerrar la puerta y echarlo en el nombre de Jesús. Porque es un ladrón que se quiere meter en tu vida y te quiere robar la paz, el gozo y la comunión con Dios. Así que depende de cada uno de nosotros cómo reaccionamos frente a las tentaciones, sea el deseo sexual o sea cualquier otro, como vamos a ir viendo.
Es importante, hermanos, tener el dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Nadie puede decir es más fuerte que yo. Si estamos diciendo eso, quiere decir que hay algo que está fallando en nosotros. Porque no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Él. En la fuerza de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Lo que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es el Espíritu de Dios que trabaja dentro de nosotros para que vivamos de acuerdo al corazón de Dios. Para eso debemos evitar situaciones que nos lleven a cometer actos sucios que ofenden a Dios. Debemos evitar libros, revistas, películas, videos, conversaciones, chistes verdes. Ustedes saben lo que significa. Forma de vestir. Todo lo que yo pueda hacer para que el otro caiga, estoy incitando al pecado. Soy culpable. Por eso, mis hermanos, obedezcamos la palabra. Analicémosla. No resbalemos por las palabras. Paremos, profundicemos. ¿Qué me está diciendo Jesús a mí? Yo quiero caminar con Él, pero me pone condiciones. ¿Cómo hago para cumplir esas condiciones? ¿Qué espera Dios de mí? Que le honremos, obedeciéndole por amor. Jesús decía así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, que cantamos, que alabamos, que le ofrendamos, que hacemos un servicio en su nombre, que damos a conocer el Evangelio a otras personas, obedezcamos a Dios por amor, no por obligación. Si es por obligación, no va a rendir. Si es por amor, la cosa va a ir mucho mejor. Y la otra cosa, y con esto termino, es que demostremos al mundo que se puede vivir de una manera diferente. Se puede vivir bajo las normas de Dios. Se puede vivir con paz en el corazón en un mundo que está en guerra. Se puede vivir con gozo en un mundo que está llorando. El gozo del Señor. El gozo de saber que Él está dentro nuestro. El gozo de saber que somos agradables delante de Él, porque vivimos obedeciendo su palabra. Por eso, mis hermanos, se puede vivir a la manera de Dios. Todo es cuestión de rendirse y decirle, Señor, yo no puedo, pero vos en mí sí podés. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros por nosotros mismos no podemos vivir esta forma de vida. Pero Él en nosotros nos fortalece cada día para agradar el corazón de Dios. Y quiero leer esto en otra versión diferente. Se encuentra en Gálatas capítulo 5. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa vida no heredará el reino de Dios.
En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Está bien claro. No hay que agregarle agua. Está tan claro que a veces nos choca y quisiéramos no haberlo leído. Pero es lo que está en la palabra. Es para nuestro bien. Es lo que Dios hizo escribir allí a través del apóstol Pablo, para que nosotros aprendamos a vivir esta vida que Dios nos está ofreciendo aquí y ahora en este mundo violento. El Señor nos bendiga, hermanos, y podamos vivir, a pesar de esta lucha que hay dentro nuestro, podamos vivir en victoria, porque la victoria la ganó Cristo en la cruz por nosotros. ¿Oramos? Padre Santo, gracias te damos, porque en esta vida no estamos solos. Gracias porque tú nos fortaleces todos los días. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da la sabiduría y la inteligencia para saber rechazar todo aquello que es sucio y que contamina nuestra alma, para que podamos cerrar la puerta de nuestra vida y no tener que recurrir a quitarnos el ojo o la mano derecha. Padre, queremos agradar tu corazón, pero también sabemos que solos no podemos. Por eso rogamos que en tu misericordia nos llenes de tu Santo Espíritu, para que nuestra vida te sea agradable, como un perfume que llega hasta tu presencia, alegrando tu corazón. Bendice tu iglesia, Señor, para que juntos contigo podamos vivir de tal manera que otros más deseen tener lo mismo que tú nos estás dando a nosotros. Acompáñanos, Señor. No queremos estar solos. Tu presencia nos es muy preciosa y queremos vivir esta vida que tenemos contigo en preparación para la que viviremos allí en tu palacio. Bendice, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Danos la victoria en nuestras luchas de todos los días, para que nuestra vida sea honrosa para ti y también para nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.